He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Está sonando la trompeta. El rey ya viene en cualquier momento. Hermanos, está sonando la trompeta y la gente sigue durmiendo. No se ha despertado de su letargo y de su profundo sueño. Acuérdate que la iglesia tiene que estar despierta, no tener el síndrome de la bella durmiente. No va a venir Jesús a despertar a la iglesia. La que está despierta entra, la que está dormida se queda. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos queridos, por estar ya en sintonía, y gracias a todos los que nos apoyaron orando de verdad, clamándole al Señor nuestro Dios por todas las maravillas que Él tiene para con nosotros. Les amamos, amigos queridos, de verdad, profundamente agradecidos con el Señor nuestro Dios por la vida de cada uno de ustedes. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Gracias damos al Señor nuestro Dios. Es lindo cuando ustedes también nos cuentan sus testimonios. Es hermoso cuando usted nos pide oración, y con gusto aquí estamos justamente para interceder los unos por los otros. Pero cuando nos cuentan sus testimonios, que ya van a comprar su casita, que ya le salió el negocio, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea, para eso se ora. Y por eso no se olvide de nosotros, que aquí es cuando oramos nosotros por ustedes, y por esa petición, por ese sueño, por ese anhelo que usted tiene. Usted aquí aprende a deleitarse en Dios, y Él nos concederá los anhelos de nuestro corazón, las peticiones de nuestro corazón, de acuerdo a su buena voluntad. Gracias de verdad, amigos, por estar siempre en sintonía, por estar ahí pendiente de las enseñanzas que el Espíritu Santo trae a través de nosotros para todos ustedes, aprendiendo nosotros primero, porque acuérdense, enseñar es aprender dos veces, ¿verdad? No solamente que uno aprendió para enseñar, pero cuando enseña uno lo vuelve a recordar, lo vuelve a vivir, y por eso qué privilegio que el Señor nos da poder aprender sobre el abecedario del pecado. Y nosotros estar atentos a la hora. ¿Está usted atento a la hora? Bueno, vamos a ver. Gracias una vez más, las más ricas bendiciones de mi Dios para todos ustedes, mis muy amados. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Nelson. Muy buenas tardes, mi doctor. Adelante con el saludo. Muchas gracias, mi querido pastor Arturito. Hoy día nos hemos levantado desde muy temprano, ya terminando el día ahora, con un espíritu militar. Estaba viendo ahí al pastor Louis Anthony Diamond. Ya me olvidé el nombre francés, pero bueno, espero que David haya llegado muy bien. A propósito, llegó bien, ¿no? Todo maravilloso, perfecto, correcto. Entonces yo lo veía aquí al pastor Diamond, y yo, parece capitán del ejército. Tiene pinta de capitán. Pero la verdad es que con todo cariño, al verlo usted, mi Arturito, usted parece sargento. Por la barriguita. Y luego le digo, aquí el cabo raso, aleluya. No perdamos el gozo. Yo sé que en medio de todo esto siempre hay dificultades y cosas, pero yo creo que el gozo, la felicidad, el buen humor no se puede perder, ¿no? Y cuando estamos entre amigos, familia de la fe, qué bonito que podamos gozarnos, reírnos, a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de cualquier circunstancia. Hermanos míos, acercándonos cada día más al 27 de mayo, día en que con la bendición de Dios saldremos para Israel. Estamos muy felices. Si usted quiere venir, súmese y nos vamos. Solamente ahí está mi número. Escríbame, ese es el de WhatsApp, y estemos en contacto.
Por lo demás, el tema de hoy que me toca exponer, ora, vaya. Hay un cántico interesante que es llamado el Cántico de Moisés, basado en el Apocalipsis, donde dice, la hora de su juicio ha llegado. Qué tremendo, ¿no? Así que hoy vamos a ver el origen de esta palabra, su significado y sobre todo, ¿cuándo la hora es pecado? Sí, porque así como hay tiempo para todo, dentro de ese tiempo hay una hora. Y ahí es donde vamos a estar. Camilita, muy bien, gracias al Señor, avanzando. Esperamos en mayo también, como al 12 o 15, que ya le den la remisión total del cáncer. Siempre primero Dios, ¿no? El pastor Rufino se hizo la 7ª quimioterapia. Creo que de aquí, si Dios lo permite, se va a operar para quitar el tumor. Estamos esperando una información más fresca que nos pueda dar ya mañana tal vez, y de esa manera poder informarles cuándo lo van a operar, si es que esa es la disposición médica, y seguir ahí y recordando que solo nos faltan 5 quimioterapias y habremos acompañado en este duro proceso, porque la quimioterapia debilita, ¿no? Pero la oración, la fe, la palabra, la promesa de Dios fortalece. Así que, Pastor Arturito, Pastor Luis Antonio, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Que Dios bendiga a nuestro amado David. Y bienvenido a este su programa, Lo Penal con mis amados hermanos. Adelante. Aleluya, gloria a Dios. Y así efectivamente, mi hijo David llegó sin ninguna novedad. Ahora mismo ya está en madrugada ya, son 7 horas más que acá del Ecuador. Bueno, y Dios tiene ahorita el control. Lo lindo de poner siempre nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos y nietos, a la familia entera en la presencia de Dios para que Él nos cuide y nos guarde. Mi pastor Luisinho o Louis Antoine. Louis Antoine. Adelante con el saludo. Buenas tardes. Gracias, mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson. Les amo mucho. Un beso en pleno cachete y un fuerte quebracostillas a cada uno de ustedes. La verdad, el tema de hoy, ora. Y no es orar de hora, de orar. Es una hora. Y este programa también tiene su hora. Y la verdad esperamos de que estén en esta hora con nosotros. Y la verdad que, bueno, duramos un poco más de hora 15, hora 20, hora 30, pero empieza a su hora. Y la verdad es que Dios tiene un día y tiene una hora. Así que le toca compartir a nuestro querido pastor Nelson, y creo que Dios va a hablar muy fuertemente a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de todas aquellas personas que nos aman, que nos apoyan. También tengo buenas novedades de el hermano Daniel, que ya va a entrar la próxima semana a su 7ª operación, pero me mostró hoy día la radiografía y cómo encajó el hueso. Tuvieron que hacer reducciones, pero ya le pusieron 12 pernos y tienen que ponerle otros más. Pero bueno, la parte que tiene la hernia no le pueden hacer el injerto, sino que le van a sacar del otro lado de la pierna para poder hacer el injerto. Pero el médico me dice, esto es un milagro, que el hueso que no tenía la circulación podía haberse muerto ya y todo eso quedar en un desastre y realmente. Pero va a quedar un poco más corta la pierna, pero eso se soluciona poniéndole que sean plantillas más gruesas, más tiene solución. Pero lo importante, gracias a la misericordia de Dios, va a tener pierna. Alabado sea el Señor. 114 días de internación. Lo más impresionante, él es un hombre gordo y bueno, están bajas las defensas, los glóbulos rojos y bueno, hay problemas, pero ¿qué es lo increíble de todo? Solamente 2 veces pudo sentarse. Solamente 2 veces pudo sentarse. Pero lo más increíble de todo es que con el calor que hace, porque ni siquiera aire acondicionado tiene en el lugar, no se le ha hecho escarchas, nada en la espalda. O sea, realmente se ve la mano de Dios. Hay personas que dicen, el médico me decía hoy día, personas que 3 días sin levantarse de la cama
y realmente están llagados completamente. Este hombre, para la gloria de Dios, no. Y no tiene ni siquiera un colchón, sino cuerina encima de la esponja, más caliente todavía. O sea, esto es increíble. Solamente le damos gracias a Dios, bendigo al Dios eterno que tenemos. Y bueno, gracias a Dios, las cosas están saliendo mejor que lo que nosotros pensábamos. Esperamos después la operación de la hernia más. Él es viudo, tiene sus niños huérfanos, sus niños están viviendo en la ciudad de Riberalta con la tía, no tiene quien más lo atienda, tiene él una sola hermana, vive muy lejos, su familia es la iglesia. Entonces yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que Él hace, nos hace habitar juntos en familia, a los que no tienen familia. Y Dios es bueno, y muchas gracias a todos los hermanos que apoyan, que nos aman, que apoyan al pastor Arturo en todas las cosas que el Señor le ha encomendado hacer, que no puede hacerse loca, que tiene que hacerlas. De la misma manera, nuestro querido pastor Nelson, sencillamente, debemos de cumplir con nuestro Señor. Los ministerios no son nuestros, son de Dios, y el llamamiento es de Dios, y queremos simplemente obedecer a la voz de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan y que están con nosotros en el programa. Dios los bendiga. Adelante, mi querido pastor. Amén. Recuerden, amigos, que al terminar el programa les estaré compartiendo el PDF de el tercer taller para siervos y obreros que estaremos compartiendo presencial y virtualmente en nuestras redes sociales a todo el mundo este día sábado de 10 a 12. ¿Ok? Para los que están compartiendo y estudiando con nosotros este discipulado para trabajar en equipo en la obra con Dios, después del programa, los que deseen me piden el PDF. Este no es el domingo. Mañana jueves, después del programa, doy el PDF del día domingo. Hoy, con la bendición de Dios, el PDF de la prédica de este sábado. No es prédica, del taller. Tremendo taller, hermano. Está hermosísimo, de verdad. Cómo me quebranté escribiendo eso, recibiendo el dictado de mi Señor. Va a ser un taller muy hermoso, muy espiritual, de alimento puro para crecer en el Señor nuestro Dios. Y estamos orando, hermanos queridos, porque mañana, con la bendición del Señor, tengo una reunión con la Confraternidad Evangélica de Los Ríos, donde vamos a determinar con la bendición del Señor, y si es la voluntad del Señor, la campaña evangelística en el estadio de Babahoyo. No es coliseo, ahora es estadio. Y mañana tenemos una reunión con un dueño de una radio muy prestigiosa y muy escuchada allá en Babahoyo, se llama, es la capital de la provincia de Los Ríos, donde vamos a tener, hermanos queridos, si el Señor lo permite y con el respaldo de mi Dios y de todos ustedes, por supuesto, hacer lo que Dios nos mandó, predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, oremos, por favor, y de eso estuvimos orando justamente ahora, antes de este programa, y vamos a prepararnos para orar y que el Señor nos bendiga y nos lleve a estar a tiempo. ¿Cuántas cosas buenas se han perdido por llegar tarde, por quedarse dormido y por no saber qué hora es? Vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde-noche que tú nos regalas. Y aquí estamos, Señor, más enamorados de ti que nunca. Y con todo el deseo de deleitarnos en obedecerte hoy más que ayer y más que nunca. Y temerte, Señor, para vivir amando lo que tú amas y aborreciendo lo que tú aborreces. Y servirte, mi Señor, solo a ti y a nadie más. Gracias te damos por los diferentes ministerios que nos has encargado, pero también, Señor, por la solución a los problemas que nuestros hermanos tienen. No cesaremos jamás de dejar de orar por cada uno de nuestros hermanos que están aquí siempre pendientes en nuestros ministerios, en nuestras redes sociales, y especialmente y específicamente en esta hora, a la final trompeta, hermanos muy amados que han derramado su corazón delante de ti, suplicándote bendición, y tú se las has otorgado, y a su vez ellos han sido de bendición para nosotros,
para nosotros a su vez bendecir y ser de bendición a tanta gente, alcanzándoles las buenas noticias del Evangelio, proporcionándoles ayuda, medicina, rehabilitación, un techo. Dios mío, gracias por usarnos, gracias por siempre estar pendiente de nosotros, tus hijos, y gracias por darnos esta hora. Y te suplicamos que examines nuestro corazón. ¿Ves algún malestar? ¿Ves algún enojo, algún resentimiento, algo de celos, algo de envidia? En el nombre de Jesús, Señor, arranca todo lo que a ti te desagrada, Padre mío, por favor, y déjanos un corazón conforme al tuyo, lleno de santidad, de pureza, de integridad, como a ti te agrada, mi Señor amado. Te amamos con todo el corazón. Por favor, escucha el clamor de mis hermanos, aquellos que tienen problemas en el matrimonio, que viven peleando, otros que están jugando con fuego y coqueteando con el adulterio, Señor mi Dios. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Otros que solamente violencia, malestar, inconformidad. Bendice la familia, mi Señor amado, a nuestros hijos y nietos. Cuídalos, cuídalos de malas amistades que puedan corromper sus buenas costumbres. Y mi Señor amado, no dejes que se aflojen de tu mano. Acuérdate, mi Señor, de los que están enfermos, postrados en una cama, con sufrimiento, con dolor, con desánimo, con depresión, con fiebre, alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, nuestro Dios sanador, envía medicina y sana a tu pueblo. Acuérdate, mi Señor, de los que no tienen trabajo y están endeudados y bocas que alimentar. Mi Dios, por favor, dales ese trabajo que tanto necesitan. Y a mis muy amados que sí tienen trabajo, dales horas extras y que les paguen bien. A los que les deben, que puedan pagarle lo que les deben, Señor mi Dios. A todos aquellos que tienen sus empresas, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobreabundantes bendiciones económicas en las empresas de mis hermanos, en los negocios de mis hermanos. Incrementa sus ventas, más clientes, más proyectos, más contratos a favor de tu pueblo y pon sobreabundancia en sus manos y que se deleiten en ti, mi Dios, agradecidos por todo lo que les das y que no se olviden de nosotros y guiados por ti, tu amor, puedan también hacernos partícipe de esas bendiciones económicas que tú pones en sus manos. Señor, mi Dios, por las embarazadas, acuérdate de ellas, que tengan un embarazo hermoso, un tiempo de gestación precioso, Señor. Y acuérdate de aquellas mujeres que no pueden concebir y con sus esposos te lloran y te claman por un hijo, Señor. Ten misericordia y escucha y otórgales tu herencia. Y mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te pedimos por los que están solos y solas y te ruegan y te suplican conocer a esa persona idónea para formar un hogar y una familia conforme a tu corazón. Gracias de verdad, Señor, por habernos regalado esta hora donde podemos orar los unos por los otros, creyendo, confiando y esperando en ti, mi Dios amado. Ahora, úsanos a nosotros, tus siervos, al doctor Sabana, al pastor Diamond y a tu servidor, Señor, para poder llegar a un despertar. A muchos que duermen, a muchos que no se han dado cuenta a la hora que es, antes de que sea muy tarde. Descansamos en ti, siendo guiados por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis muy amados, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y guiados por el Espíritu Santo, hoy nos toca ver el pecado número 433. Ora con el doctor Nelson Sabana. Adelante, doctor. Muchas gracias, mi querido pastor Arturo. Esta palabra, ora, es muy interesante porque cuando le agregamos una vocal al principio en español, habla como que de algo inmediato. Ahora. Fíjese qué curioso, ¿no? Entonces, usted cuando relaciona hora, ahora y tiempo, usted está pensando lógicamente en ejecutar algo. Ahora, hora.
Tiene una hora todo en la vida. Cuando estaba chequeando este tema, sencillamente, pues en primer lugar, el significado no tenemos que escudriñarlo mucho, porque el significado de la hora es 60 minutos. Tiempo, 60 minutos o 3.600 segundos. Cuando usted piense que el tiempo es corto, piensa en segundos y va a creer que es muy largo. Pero resulta que también hay un significado interesantísimo de la Real Academia Española. Tiempo oportuno y determinado para algo. ¿Cuándo es pecado? Cuando muchos creen que es el tiempo oportuno para hacer lo malo, lo perverso. ¿Recuerda usted la hija de Herodías? La misma Herodías aprovechó el cumpleaños de Herodes para que su hijita, que movía el cuerpo como serpiente y había gustado muchísimo Herodes, vio que era el día y el momento y la hora oportuna para poder conseguir la cabeza del profeta Juan el Bautista. Bien, luego estaba viendo un poquito, porque este versículo es tomado, el que voy a leer, que está como referencia, tomado de el Nuevo Testamento, en el cual en el griego antiguo está la palabra opa. Y esta palabra es muy interesante, ¿eh? Esta palabrita tiene una historia porque está relacionado con el tiempo cronos, que es el tiempo humano, las horas, los minutos y todo lo demás, versus el kairos, que es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, aunque Él determina tiempo, hora y lugar y todo, eso lo tiene Él en su sola potestad. Ahora bien, siguiendo más o menos viendo este tema, me fui a la concordancia Strong y encontré en el hebreo antiguo la palabra et. Se pronuncia et. Y mire usted, qué interesante, ¿no? Dos importantes definiciones. Obviamente, hora relacionado con tiempo, tiempos, hora, ahora, cuándo. Mire, todo tiene que ver con eso, gira en torno al tiempo. Luego habla de un tiempo específico. Cuando usted está diciendo hora, quiere decir que se va a poner un tiempo determinado, un tiempo específico. ¿Usted recuerda la hora en que nació? Sí, pastor, no creo, pues como recién nacido usted va a recordar. Lo recuerdan sus padres, que se lo dijeron a usted, que de pronto en el certificado de la partida de nacimiento ahí dice a qué hora nació, ¿verdad? Sobre todo las mamitas que lo recuerdan todo. Hay una hora en la que usted nació. Lo que no sabemos es en la hora en que vamos a partir de aquí. Imagínese usted eso. Ahora bien, quiero empezar con esa palabrita ahora. ¿Cuándo es pecado? Voy a hacer una exposición cuando es pecado, y como el tema es muy largo, trataré de acortar cuándo son las horas apropiadas también. Horas apropiadas. En algunos casos hablaré rapidito por encima, usted tendrá que coger los versículos, y en otros seré más específico. Cuando yo estaba viendo en este versículo que nos dio el pastor Arturo, me di cuenta que era la hora de consumar, según el relato, la maldad de los fariseos. Maldad que hasta el tiempo presente está porque ellos aborrecen a los que creemos que Yeshua es el Mesías. No es todo el mundo, pero aún hay esa convicción equivocada que un día ese velo será quitado. Comprendemos por qué no creen, no lo aceptamos, pero comprendemos, porque así estuvimos nosotros con un velo, más que un velo, estuvimos con una venda en los ojos y no creíamos ni en Dios.
Imagínese usted. Lucas capítulo 22, verso 53 dice: habiendo estado con vosotros, dice Jesús, cada día en el templo. Ahí hay un tiempo, ¿ve? Día, 24 horas. Cuando Jesús dice el día tiene 12 horas, se refiere a la luz, y la noche 12 más. Con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. No me hicieron nada mientras yo estaba en el templo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea que era la hora del mal. Eso es pecado. Cuando usted está sometido a la potestad de las tinieblas, usted no me va a decir que está bien, que qué maravilla, que qué bendición. No. Imagínese usted un ladrón cuando está ahí esperando la hora del robo. Y hay muchos ladrones devotos que entran a las iglesias católicas a persinarse y a pedir el favor de Dios para que la policía no los coja. A esos la hora de su juicio les llegará, porque van a una hora en la que van a dañar al prójimo, van a cumplir una hora en la que van a desobedecer la bendita palabra de Dios. Y eso sí que es un desastre, mis amados hermanos. Mire, la hora, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, esto es muy importante porque cuando hablamos de esa hora, de la tiniebla, de la potestad y del poder, yo quiero recordarle algo a los cristianos. Primera de Pedro, capítulo verso 2, número 9. Capítulo 2, verso 9. Les quiero recordar a esto, amados, no lo olvidemos. Esto es identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en la hora de las potestades de las tinieblas, haciendo lo malo, como estos hombres que estaban arrestando al justo para quitarle la vida al autor de la vida. ¿Comprende usted ahora cuál es su hora en este momento? ¿En qué hora está usted metido? ¿En esta hora qué está haciendo? ¿Está haciendo lo correcto? ¿O está fornicando, se está drogando, está planificando un engaño, una infidelidad, está en la hora de la planificación de la malversación de fondos en su trabajo? ¿En qué hora se encuentra? Cuando avanzaba con la bendita palabra de Dios, leía algo que me llamó la atención. Porque mucha gente dice, ay, el Señor no me escucha. Esa es la hora de la duda. Porque quiero que sepa que sin importar qué día y a qué hora tú dudas, mira tu reloj cuando dudaste. Hay una hora. Oh, son las 6:30 o 35 de la tarde. Es la hora en que todo tiene una hora. Cuando la Biblia dice que el 7:3, que todo tiene su tiempo, es larga la lista. Dentro de ese tiempo hay una hora. ¿Usted se acuerda de la hora en que se convirtió? No. ¿Se acuerda del día por lo menos? Bueno, ese día tiene 24 horas. En una hora específica algo pasó ahí. Mire, estaba viendo la historia en Mateo 8, que en verdad yo dije, wow, qué bonito es cuando hay fe, pero qué triste es la hora de la duda, porque es la hora del pecado. Qué triste es la hora de lo malo, en lugar de tener la hora de la esperanza, la hora de lo bueno, la hora de lo que Dios nos quiere traer, para evitar la hora de su juicio. En Mateo, en el capítulo número 8, la Biblia nos enseña la historia de un siervo de un centurión. Ponga atención. Y en esta historia dice en el verso número 7 que Jesús, al encontrarse con el centurión, primero en el verso 6, el centurión le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Era un romano. Porque también dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, no, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos, dice, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que dudaran, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el 13, ojo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y póngame atención a esto. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿En qué hora? En la hora de la fe. En la hora que creyó. Amigo mío, así como usted tiene una hora para creer, tiene una hora para dudar, pues. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, yo voy a orar bíblicamente. Señor, así como el centurión. No, usted no es el centurión número uno. Usted no es el centurión. Tenga la fe que tuvo el centurión. Usted debería tener más para que venga la hora del milagro. Porque por causa de la hora de la fe del centurión, vino la hora del milagro. Pero cuando viene la hora de la duda, viene la hora de la depresión, viene la hora de la desesperanza y viene la hora hasta de la muerte. Pero aquí estaba la hora del milagro que se provocó por la hora de la fe. Y en el mismo momento que el centurión en esa hora estaba creyendo y confesando con su boca, maravillado el Señor estaba provocando el milagro. La duda es pecado, claro que sí, mas todo lo que se hace con fe no lo es, pues. Mire eso, esa hora. Ahora bien, es tremendo, ¿no? Arturito nos hablaba de que el 12 o el 13 de abril hay un personaje por ahí que dice que viene el arrebatamiento y que el Señor viene, pues no. Pero aquí la Biblia en Mateo 24, póngame atención a esto, porque eso es pecado. Estar diciendo una hora, un día que no es, eso es pecado. Estar queriendo hablar algo que solo es potestad de Dios. En Mateo capítulo 24, si nos dirigimos al verso 42, dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. No lo sabemos. Y esta insistencia, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y por qué hay esta gente? Eso es pecado. Decir un día, decir una hora, eso es pecado. Me acuerdo de este hombre que primero dijo que era el apóstol Pablo, después dijo que era el Mesías, después dijo que era un ángel, después dijo que era el Padre Dios. Jesús de Miranda creo que se llamaba. Un día a una hora específica citó a la gente para hacer una, una transfiguración. Una transfiguración. Y a tal hora y tal día me voy a transfigurar. Nada. Se murió después. Amigo mío, a estos que se dicen profetas hoy en día, que les gusta, les fascina jugar con los tiempos. Porque estoy viendo esta hora. Puro cuento. Métase en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar, es el que te va a mostrar las cosas que han de venir, no estos falsos profetas. Y el Espíritu Santo lo tienes tú y lo tengo yo, y todo aquel que ha creído genuinamente en el Señor. Pero no coma cuentos, no le crea a estos farsantes. Y la gente va, y la gente, ay, le estoy llevando mi ofrenda al profeta. Amigo mío, en el verso 13 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero ¿cómo nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir? El Señor me ha dicho o escrito está.
Escrito está, pues Él nos mostrará y nos hará saber las cosas que han de venir por medio de la palabra. Hora de maldad, la hora en que agarraron al Señor. Una hora de maldad. El Señor sabía que venía una hora, claro, pero también Él en su potestad, había momentos en que Él sabía que todavía no era su hora. Cuando la madre le pidió un milagro en Juan 2, en el capítulo 4, le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Ojo. Pero luego en Juan 13:1 dice Jesús que sabiendo que su hora había llegado, ay Dios mío, yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener eso. Estaba hablando de la hora de su muerte. Estaba hablando de la hora de su muerte, hermano querido. ¿Quién quisiera saber eso? Ay Dios. Amigo, en la parte de la maldad, del pecado, Saulo de Tarso tuvo una hora para amenazar mientras iba camino a Damasco. No sabemos a qué hora, pero había una hora. Pero hubo una mujer, y escúcheme bien, hubo una mujer en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a ir rapidito, hermano querido. La mujer, usted seguramente sabe quién es. Capítulo 19. Dice que el rey Acab, verso 1, le dijo a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que el profeta Elías había hecho. Había acabado con todos los falsos profetas y cómo había matado a espada a todos los profetas. Ponga atención que este es el pecado de la hora. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, te voy a cortar la cabeza. ¿Sabe cómo se llama eso? La hora de la amenaza. Y la gente que te dice: ay, es que algún día me las pagarás. Ese día tiene horas. Y cuando llegue la hora y te puedas vengar, cuando Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, ¿qué va a suceder? Amigos queridos, estamos por celebrar la Pascua muy pronto. Y la Pascua judía tiene una hora. Si usted se molesta en ir a Deuteronomio, al capítulo número 16, hermano amado, usted se va a dar cuenta de una instrucción impresionante que está aquí en la Biblia. Claro que la Pascua fue ordenada en el capítulo número 13 cuando iban a salir y aún estaban en Egipto. Pero cuando llegamos al capítulo 16, por favor. Mire. Verso 5. Como iban a salir ya las instrucciones para las futuras Pascuas, la palabra Pesach está vinculada con lo que Dios les ordenó para salir, para pasar de un lado a otro, de Egipto a la tierra prometida. Para nosotros el Pesach, la Pascua, es Cristo, el eterno sacrificio, y ese sacrificio ya fue hecho. Por eso es que un cristiano no tiene nada que celebrar en relación a la Pascua judía. Eso celebran los hermanos judíos hasta cuando venga el Mesías y entiendan que la Pascua ya fue sacrificada. Y solamente recordarán la Pascua de Egipto como la salida de su pueblo original, de sus genealogías. Amén. Bueno, en este capítulo 16 de Deuteronomio, del verso 5, dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Amigo, yo me pongo a pensar, este es un Dios de tiempos. Es un Dios de tiempos. Cuando el ser humano hace lo que le da la gana, permítame decirle algo. Ay, pastor, usted está exagerando. Ya va a ver que no. ¿A qué hora usted va al culto? El del pastor Arturo es a las 7 y a las 10 de la mañana.
El domingo el nuestro es a las 11 el sábado y a las 11 el domingo. Y hay gente que llega a las 12:30. Llegan a decir amén. Eso es pecado. Cuando sabiendo que puedes llegar a las 11, no te da la gana de llegar a las 11. Hay otros que dicen, a mí no me gusta la alabanza de la iglesia del pastor Luis Antonio. Yo mejor llego al mensaje. ¿En serio? ¿Estás menospreciando la alabanza? ¿Acaso es para ti? La alabanza es para el Señor. A ti no te tiene que gustar, tú tienes que cantarla. Porque tú tienes que alabar al Señor. Es la hora de adorarle. El Señor lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Llega la hora en que los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Pero ¿qué con aquellos que llega la hora de adorar y no les da la gana de adorar? Porque no les gusta la alabanza, no me gusta el baterista, no me gusta el de la guitarra, no me gusta el de aquí, no me gusta. La alabanza no es para ti, mi hermano o mi hermana, es para el Señor. Para los enamorados, para poder ya ir concluyendo. ¿De qué se trata, pastor? Imagino que usted sabe querer casarse, está solterito, ¿no? Le voy a explicar lo que tiene que hacer. Génesis capítulo 24. Cuando vi esto de aquí me gustó muchísimo. Digo, wow, hay 1.000.000 versículos sobre la hora de Barrabás, la hora en la cruz. Sí, varias horas. La hora tercera, la hora sexta, la hora novena, la hora del Espíritu Santo en que llegó. Hay mucho. Ay, Dios mío. La hora en que vino Cristo a tu vida. También la hora en que abandonaron el ministerio. La hora en que pasó esto o aquello. Pero aquí en Génesis 24 encuentro una historia deliciosa, hermosa, linda realmente. Y mire, hay la hora de la maldad, la hora para matar, la hora para robar, todo lo que el mundo quiera. Pero resulta que el día y la hora en que Isaac iba a conocer a su esposa estaba establecido. Rebeca. Escuche, esto es impresionante. ¿Y cómo es Dios, no? Porque yo sé que todos tenemos una hora, hasta para ver televisión. Pero usted tiene la hora para meditar en la palabra. Cuénteme. Ponga atención. En el versículo 63, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Y en qué cree que meditaba este hombre? En las flores, en la mariposa, en la palabra de Dios. Escuche. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo para nosotros? Ese varón es el que medita en la palabra de Dios. Ese varón es el que le pide a Dios que venga a su ayuda idónea en la hora de la meditación de la palabra. Ese varón es el que obedece a Dios. Ese varón es el que va a ser bendecido. Ese no es el varón que está viendo la oportunidad o el cuerpo por aquí para ir a llevar y fornicar y pecar y llevar en lugar de un altar una dama, llevarlo a un momento de placer. Era un varón de Dios, Isaac. Y el criado había respondido, este es mi señor. Y entonces tomó el velo y se cubrió. Ay, qué bonito. Señoritas, por favor, por amor al Señor, les van a una fiesta. Como dice, y ese chico, qué guapo. Uy, quiere que te lo presente. Sí, espérate, déjame abrirme más el escote. Espérate, déjame subirme más la falda para que me vea más. Rebeca no se mostró, se cubrió. ¿Cuál es tu hora? Y la Biblia dice aquí algo hermoso, ponga atención. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Y con quién cree que se consoló? Con su esposa. La hora del consuelo.
la hora del amor, la hora de la obediencia, pero todo lo contrario también puede haber, la hora de la tristeza, la hora de lo que dije en Apocalipsis, la hora de tu juicio ha llegado, la hora de Babilonia, destrucción total. ¿Quién quiere eso? El último versículo. No creo que nadie sinceramente quiera eso. Y yo en lo personal no le deseo eso a nadie. La Biblia dice que Apocalipsis 14:7, amigo mío. Tal vez usted diga, ay pastor, tanta maldad. La hora del de aquí, la hora del de allá, la hora del ladrón, todo les va bien. Pero se olvidan de que hay una hora que no es pecado, que es la hora justa, que Dios tiene prevista y preparada. Se lo dije al principio, pero se lo digo con la cita bíblica. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Vas a ir al culto este sábado y domingo, o el domingo temprano, o a los horarios del pastor Luis Antonio, o a tu iglesia? Llega temprano. Porque dice que la hora de su juicio ha llegado, llegará. ¿Y qué dice que hay que hacer nosotros? Adorar. Y no, tú llegas solo porque no. A mí me gusta cómo predica el pastor Arturo. Yo llego solo a oírlo a él. A mí no me interesa escucharlos cantar. No vayas mejor. Porque tú estás ofendiendo. Esa es la hora de tu desgracia. Aquí dice adorar. Qué lindo. Adorar. Aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Yo les pido de todo corazón, usted hermano querido, escúcheme. Estamos ya creo que cerca de las 7 de la noche. Después de terminar el programa, yo no sé cómo será su hora. Ni siquiera sé cómo han sido las horas del día que están ya concluyendo y entrando a las horas de la noche. Pero le quiero pedir algo. ¿Está usted enojado con su esposa? No permita que el sol se ponga sobre su enojo. El sol tiene una hora. Aquí en el Ecuador tiene una caída a las 6:30 más o menos. Cuidado, esa hora es la hora del endurecimiento de su corazón. Y termina dando una carta de divorcio. Porque no tomó en cuenta que Dios tiene una hora que es la hora del arrepentimiento, la hora del perdón. Y cuando no tomamos en cuenta el tiempo y la hora de Dios, eso es pecado. Adelante, Pastor Arturo. Amén. Bien claro. Pastor Luis Antonio, nos queda pocas horas. Gloria a Dios por esto. Realmente todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora, dice la palabra. Quiero compartir aquí 22:53 de Lucas. Y nos habla y nos dice de la siguiente manera: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas. La hora del diablo exacta para tomarlo preso a nuestro Señor Jesucristo. Llegó la hora. ¿Podemos nosotros estar en la hora de Dios para que se haga la obra de Dios? Pero al mismo tiempo, el diablo puede aprovechar esa misma hora para destrozarnos y destruirnos en una hora. No se necesita ni siquiera un minuto para destrozarlo a un ser humano, pero tiene que caer en una hora. Esta es la hora, el minuto es de esta hora a la cual en esa hora ha determinado el maligno, cuando nosotros no entendemos, cuando Dios nos dice en su palabra claramente las cosas. Si leemos Lucas 22:59, nos habla y nos dice así: como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Una hora después, increíble.
Una hora después, a Pedro. ¿Pero por qué le pasó esto? Si nosotros vemos Mateo 26:40. Y dice de la siguiente manera la palabra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Qué tremendo, ¿verdad? Era un día que todos nosotros lo podemos tomar como un día cualquiera, pero todo tenía su hora. Ese día estaba determinado, pero había para cada cosa una hora. Y obviamente el día después muere a la hora del sacrificio de la tarde, la hora novena, 3 de la tarde. Increíble. O sea, como decía nuestro querido pastor Nelson, Dios es un Dios de planificación y Dios es un Dios de orden que se mueve en el tiempo y tiene para todo una hora. Y lo peor de todo, que cuando nosotros nos vamos a Eclesiastés 3:1, claro, es bonito repetirlo como loro, pero otra cosa es así. Todo tiene su tiempo. Tal vez estamos en el tiempo, pero tal vez estoy en el día en que me voy a morir. Tal vez es el día y que va a llegar la hora. Estamos en el día. No sabemos. ¿Quién de entre nosotros podrá decir, no, hoy día no va a ser mi hora, no va a llegar mi hora? Por eso se dice, hasta el dicho dice, no va a llegar mi hora. Porque es en una hora. No importa de las 24 horas, pero es en una hora la que de los 60 minutos, 3.600 segundos, como decía nuestro querido pastor Nelson, pero es en una hora. Y se acabó. Y así vendrá como un lazo, como ladrón en la noche, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y cuidado que seamos sorprendidos y que la hora del Señor sea para la iglesia y que en esa hora no hayas podido velar ni orar, no estés velando como Dios nos manda y nos sorprenda esa hora y que nos quedemos y va a pasar esa hora. La iglesia en el cielo y pasó la hora. Quedados. Realmente la iglesia tenemos tal vez muchos pecados ocultos, muy hipócritas, muy tibios, adúlteros, fornicarios, muy lasciviosos, concupiscentes tal vez, que no estamos entendiendo, que tal vez estamos en el tiempo del arrebatamiento y que ya va a llegar su hora. A Cristo le llegó su hora. Era el Mesías, fue arrebatado en una hora por el mal. Fue arrebatado por los perversos en una hora. Listo. Fue tomado, preso, azotado. Todo pasó transcurriendo la hora hasta que le dieron su muerte. Le clavaron la lanza y listo. Increíble. Vino como un eclipse solar. Todo se puso 3 de la tarde como si fuera de noche. Nadie entendía lo que sucedía y todo el mundo diría, realmente matamos al justo. Impresionante. Todo se volvió de tinieblas en la noche, o sea, a las 3 de la tarde, de noche, lo que debería haber sido de día. Mataron al justo. Nosotros hagámonos la pregunta, ¿estamos velando y orando para no entrar en tentación? Dios nos libre, querido pastor Arturo, de que nosotros nos queremos y que nuestras obras sean justas delante de Dios y que podamos apartarnos de todo lo que no nos aparta de Dios. Aquí Pedro no supo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Él les había dicho. El Señor les había hablado. Cuando llegó la hora, compartió el pan con sus discípulos. Llegó la hora.
llegó la hora. Era una hora especial. Lucas 22:14. En este mismo capítulo de Lucas, 3 veces nos habla de hora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Bien, era la hora de la cena. Era la hora. Y esto es lo más impresionante, que todo tenía su hora. Pero habían transcurrido momentos que era la hora de que el diablo mismo estaba entrando en el corazón de Judas. Era el día, era la hora. Así va a ser el arrebatamiento. Nadie sabe, nadie sabía. El Señor les había dicho. Ha llegado la hora. Él les había dicho que iba a morir, que iba a ser realmente con los gentiles su muerte. Como nos dice a nosotros, va a venir el arrebatamiento. Pero ese momento llegó la hora. ¿Quién puede hacer algo en la hora determinada por Dios? ¿Alguien puede retroceder el reloj de Dios? ¿Alguien puede decirle, Señor, para pues tus intenciones, por favor? No, Dios ya tiene previsto. Es más, hasta la hora de nuestra muerte, Dios quiera que muramos en Cristo o que seamos arrebatados. Por favor, Señor Jesús, no nos dejes en esta tierra. Por eso vamos a tener que enmendarnos, humillarnos, arrepentirnos, convertirnos, volvernos de nuestro mal camino, porque ya sabemos que es el tiempo del fin. Ya sabemos que somos la última generación. Lo sabemos por todos los cuadros, por todo lo que es la profecía. Desde el momento que nosotros los judíos volvemos a nuestra tierra, son 77 años que tenemos. O sea, nadie puede decir que dentro de todo no estamos viviendo el tiempo más peligroso de todo. Lo que pasa que tal vez todavía no ha llegado el día y todavía no ha llegado la hora, pero tal vez ya sabemos que va a llegar el día y sabemos que va a llegar la hora y no nos da la gana de velar. Peor todavía. Y peor todavía que sea el día y que sea la hora y que sea hoy. Y que no nos dé la gana de arrepentirnos. El peor castigo es por hacer la sangre de Cristo inmunda, como nos habla en Hebreos 10. Cuidado, mucho cuidado. Particularmente esto me hace meditar a mí muchísimo. No quisiera que el Señor nos sorprenda en la hora, como ladrón en la noche, y nos halle no dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán, porque es necesario que suceda en una hora. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone todos nuestros asquerosos pecados y que podamos tener una vida como la que Dios quiere que vivamos, que seamos de bendición y no de maldición. Adelante, mi querido pastor. Muchas gracias, mi pastor Luis Antonio. Lo que me encanta es ser último. Es que uno tiene pensado algunos versículos y es lindo cuando nuestros hermanos agarran todos los versículos y ya lo dejaron a uno sin tener nada. Y no me gusta a mí ser repetitivo, pero bendito sea el Señor que la palabra de Dios es viva. Y el Señor siempre nos recuerda a través de su Santo Espíritu. Los jóvenes de pronto nunca habrán escuchado esta canción, pero había una canción, especialmente cuando uno estaba en pecado, que las abuelitas la cantaban. A mí particularmente mi abuela, mi mamá Isabel y mi papá Almedo les gustaba cantar. Mi mamá también la cantó. Y yo estoy seguro que los que somos clásicos habrán escuchado esta canción. Reloj, no marques las horas. Justo cuando uno está en pecado le pide al reloj que no se mueva, que se quede ahí porque después sabes lo que viene a continuación. ¿Cuánto es una hora? Una hora dicen que son 60 minutos, 3.600 segundos. Pero ¿por qué será que cuando uno peca, la hora parecería que fuera solamente 5 minutos o 10 minutos? Y cuando uno ora, una hora se vuelve interminable. Porque una película de 3 horas la podemos ver con
tanta alegría. Pero una prédica, 1 hora. Uy, qué cansancio y qué fastidio. ¿Por qué queremos que las cosas de Dios duren tan poco, pero las cosas del mundo que duren tanto tiempo? Bueno, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Los que amamos al Señor nos deleitamos en el Señor y queremos que nos hablen del Señor y todo el día hablar del Señor. Los que son religiosos les gusta aparentar que aman al Señor, pero no hacen nada. Y sus horas son eternas. Cuando leíamos esta partecita de Jesús en Lucas 22:53, cuando está uno planificando el pecado, no tiene tiempo ni horario, está a su disposición completamente. Y aquí Jesús dice, mas esta es vuestra hora. Hora de que ustedes hagan lo que les da la gana. Hora de que todo lo que han planificado lo puedan hacer. Hora de lo que tú has estado meditando en tu cama, cómo mentirle a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Si usted no está dispuesto a obedecer al Señor, esta es la hora de entrar en tentación. Pero el Señor te advierte en este programa, el pecado se perdona cuando se arrepiente, pero las consecuencias vas a tener que vivirlas. Por ende, ya todo está hablado, ¿verdad? Y yo solamente quiero agregarte algo adicional, ¿no? Cuando tú le preguntas al Señor y el Señor te dice, espera, a muchos no nos gusta esperar. Juan el Bautista, que tenía crisis de fe, estaba en la cárcel, envió mensajeros. Ven a preguntarle a Jesús si él es el que tenía que venir o esperaremos a otro. O sea, desde el vientre de su madre, él sabía que Jesús era el Mesías. Entonces, si se acuerda en Lucas 1, ¿verdad? Cuando María recibió la visita de Gabriel y le dijo que iba a quedar embarazada, ella fue a visitar a su pariente Elizabeth, que estaba 6 meses ya embarazada y era viejita. Y apenas Elizabeth escuchó la salutación de María, Juan el Bautista, que todavía era un bebé en el vientre de su madre, un feto, como lo llaman algunos, saltó de la alegría. Ya estaba dispuesto a salir a predicar. Déjame predicar que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, en la cárcel, que las horas son eternas, él en una crisis profunda de fe va a hacer esto. Usted me acompaña a Mateo capítulo 11, versículo 3. Amigos queridos, y vea usted esta partecita que quiero compartir con ustedes. Miren ustedes. En Mateo capítulo 3, no, perdón, Lucas, más me gusta la versión de Lucas, porque ahí enfatiza lo que quiero decir. Usted me acompaña un ratito a Lucas capítulo 7, perdón. Lucas capítulo 7. La misma historia que iba a leer en Mateo, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que no lo dice Mateo, pero sí lo va a decir Lucas, y por eso quiero leer la versión de Lucas que me gusta más. Dice algo así, miren. Voy a leer el 18 hasta el 21, que voy a tenerme un ratito. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. A veces Dios no te contesta rápido, a veces Dios te hace esperar. Imagínense de pronto los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús, oye, tu primo o tu pariente tiene una crisis de fe terrible, está full depresivo, tú no lo has ido a visitar. Él, sin embargo, te presentó a ti como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tú no has ido a verlo y él está ahorita muy frustrado y nos mandó a preguntarte si tú eres aquel que había de venir o esperaré a otro. Y Jesús no le responde nada. Jesús se pone a trabajar. Y de pronto así está usted. Le ha preguntado a Jesús, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y Jesús no te responde. Y usted entra en una crisis aún más de fe y piensa que Dios está sordo, que no te escucha.
Pero a veces Dios, que siempre escucha la oración de sus hijos, que con de todo corazón clamamos, Él te está demostrando que Él tiene el control absoluto de todo. Y lo único que te pide es que confíes en Él y no dudes. Te decía que a veces una hora en una fiesta, caramba, no dura tanto. Especialmente cuando mamá te dice a las 9 en punto te quiero acá. Y usted llega a la fiesta y ve como el reloj, como que si tuviera turbo, las manecillas del reloj, cómo andan tan rápido. Pero en una cárcel parecería que el reloj nunca avanza. Cuando uno está con temor, con terror por la hora, va pero a pasos aceleradísimos. Cuando uno está aburrido, el reloj nunca marca la hora. Y amigos queridos, hay un pecado más grande todavía de todo lo que ya han hablado mis amados pastores, que es el que yo quiero mencionar. Cuando uno es vago, cuando uno es ocioso y no trabaja. ¿Cuándo es pecado la hora, hermanos queridos? El doctor Zavala dijo que aumentándole una vocal a la palabra hora se convertía en ahora, que es este tiempo, en este momento. Y venían a acusarlo los fariseos porque Jesús el sábado hacía milagros. Y Jesús les va a responder en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor nos está diciendo que Dios continuamente está trabajando, ¿no? Y hay muchos de nosotros los cristianos que andamos con sueño, que andamos dormidos. Y llega la hora, hermanos queridos, que el Señor viene. ¿Y se acuerda usted la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas, verdad? Bueno, quiero hacer una referencia de esto momentáneamente, amigos, considerando el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes ya les dio sueñito. Y por respeto a ustedes, hermanos queridos, miren, en Mateo capítulo 24, hablando de las parábolas, el Señor va a hablar parábola del siervo bueno y malo. Hablo de, amigos queridos, quiero hablar hablar del hombre malo, del bueno y malo. Voy a leer desde el 43 al 51 para entender la hora, ¿no? 42 al 51, Mateo 24, 42 al 51, dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted se da cuenta de verdad la hora en que estamos, hermano. No es tiempo de dormir. Este es tiempo de levantarse a trabajar. Este es el tiempo, amigos queridos, de saber que el tiempo se acorta. Y viene la hora, hermanos queridos, donde tenemos que estar despiertos para ponernos a trabajar y a trabajar con solicitud. Y quiero concluir con este versículo, mis muy amados. En Efesios capítulo 4, amigos míos, quiero leer desde el 14 al 20. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, las horas, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este no es el tiempo de dormir, espiritualmente hablando, sino estar velando. El pastor Luis Antonio hizo mención de lo que aconteció en el huerto de Getsemaní. Mis amados hermanos, que irán a Israel a visitar el huerto de Getsemaní, y muchos irán y decirán, sí, aquí es donde Judas traicionó a Jesús. Y yo le pregunto, sí, en ese mismo huerto también Jesús les dijo, no has podido velar y orar una hora. Y yo le pregunto a usted en esta noche, hermano, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Usted sí puede orar una hora? Y no estoy hablando de vigilias en la noche, ahí en su cuarto que nadie la ve, donde no hay fotografía, donde nadie le toma fotos y nos toman fotos de rodillas, ahí en tu cuarto, en la madrugada, tanto que hablamos de hay que orar, hay que orar. ¿Cuánto tiempo oramos? Y sabe, de pronto usted dice, yo sí oro, pero no lo suficiente. Hay que aprovechar las horas, porque velando y orando es que uno vence la tentación. Velando y orando es cuando Cristo te habla y te dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ende, hijito de mi corazón, aprovecha la hora. Hoy es la hora. Hoy ha llegado el momento, hermanos queridos. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia, hermanos queridos, como la tentación que quisieron tentar al Señor. Si hoy escuchas la voz, hoy arrepiéntete. Esta es la hora de la salvación. Hemos hablado, hermanos queridos, de la hora de la perdición, de la hora de la tentación, de la hora de la duda, de la hora. Pero este momento de la final trompeta es la hora de la salvación. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Arrepiéntete de todo corazón y aprovecha la hora, porque todavía hay tiempo. Doctor Tabán, la palabra final. Qué gran realidad, qué gran verdad, y esta es la palabra que hay que predicar, no es negociable. Dos posturas. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues, Dios siempre llamándonos la atención. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La segunda postura, que yo creo que es la mejor que debemos ya de tomar en cuenta, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, amigo mío, a librarnos de la hora, a guardar lo que hemos recibido y en no estar pensando en horas malas, sino en la hora en que vendrá el Señor a bendecir, a recoger y a coronar a su pueblo. Que Dios me lo bendiga. Doctor Antonio, palabras finales y ore para terminar, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Hemos hablado de la hora. Una sola pregunta. ¿Qué hora has tomado la decisión de arrepentirte de verdad? ¿Llegó la hora o todavía no es hora para tu vida? Cuidado que estemos en el tiempo, sea el día y que sea la hora. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, perdónanos por los torpes que somos, los muchos necios que somos. No valoramos tu sacrificio, pero todo lo que se hace debajo del cielo, debajo del sol, tiene su tiempo y todo tiene su hora. Señor, que sea esta la hora que realmente, genuinamente nos arrepentimos de haber sido tan asquerosos pecadores, de no haber valorado, Señor amado, tu preciosa y bendita sangre, que fuiste el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sacrificio perfecto, Señor, con dolor por cada uno de nosotros, transgresores tuyos, que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, Señor, y que no hemos valorado, y que a veces ni siquiera creemos que llegará el día de la prueba.
la hora de la prueba, en el cual tú quieres librarnos de la hora del castigo que vendrá sobre este mundo. Señor amado, en una hora se definirá todas las cosas. Por favor, queremos estar preparados. Perdona todos los errores, fallas y pecados de tu pueblo que está lleno de adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, ladrones, robos, impiedad, iniquidad, infamia, y que tengamos corazones limpios, dignos, rectos, para poder escapar de todo lo que vendrá en esa hora. En el nombre de Jesús, ayúdanos a velar todo el tiempo hasta que llegue la hora, no solamente una hora. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Llegó la hora de hablar el mudo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Conoce esa oración? Que tengas un dulce descanso, que duermas plácidamente. Y si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a ver mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Dile, amigo. Y nos volveremos